podemos comenzar. Saludamos al doctor Carlos Cepeda, quien es un pediatra y experto en temas de la niñez y con quien queremos contactar el día de hoy para hablar sobre el tema de la vacunación para los niños, para la vacunación contra el COVID-19. Doctor, hemos visto que emprendió ya el Ministerio de Salud Pública una campaña para ir vacunando a los menores. En principio, si bien anunció de 5 a 11 años, empezó en los colegios a trabajar con niños de 6 a 11 años, a vacunarlos, y luego confirmó que en efecto va a seguir vacunando también a los de 5 hasta 6 años con la dosis de Sinovac. ¿Qué nos puede comentar usted, doctor? Hay preocupación sobre todo de algunos padres son menores de edad, ¿es buena la vacuna? ¿Es mejor esperar? ¿Qué criterio nos puede dar en principio usted? Bueno, buenos días, Daniel. Muchas gracias por la entrevista de los profesionales médicos y especialmente en el gremio de los profesionales especializados en pediatría. Vemos con muy buenos ojos esta iniciativa del Ministerio de Salud Pública que busca pues inmunizar a ese grupo que nosotros creemos que ha sido olvidado durante la época de pandemia. Que ha sido pues la población pediátrica. Entendemos que existieron muchas dificultades en este proceso. La salud a nosotros nos da bastante alegría porque estamos quitando este tema y este mito que existía de que el COVID a los niños no les hace absolutamente nada o que era inofensivo. Y bueno, si bien es cierto, las cifras muestran que en efecto la morbimortalidad en ese grupo es mucho menor que en los otros grupos, tampoco es menos cierto que hemos tenido muchos casos de COVID en pacientes pediátricos, muchos de ellos se han complicado e inclusive hemos tenido muertes asociadas a esto, ¿no? Entonces, pues esta iniciativa a nosotros como comunidad de médicos pediatras nos cae bastante bien, creemos que es lo acertado y pues en general hay un montón de mitos y un montón de miedos alrededor de la vacuna. Es razonable que la gente tenga un poco de miedo, especialmente cuando estamos utilizando un medicamento, un producto, a fin de cuentas, en un grupo de niños, ¿no? Pero pues nosotros también tenemos que hacerles saber que hoy por hoy los datos y la información muestra que es una iniciativa bastante segura. Ahora, otra de las preocupaciones de los padres era también, bueno, va por dos lados. La una es que en casos de adultos se había detectado también miocarditis. Si bien no son tantos los casos, habría esta preocupación. Y por otro lado, muchos padres, al igual que ocurrió con los adultos, dicen, yo quiero que a mi hijo le vacunen con cierta dosis, con Pfizer, no con Sinovac. Sin embargo, llegamos al mismo punto. Todas las vacunas son buenas en este momento. ¿Qué nos dice usted, doctor? Exactamente, Daniel. Bueno, primero decir que esto de vacunarse, siempre hay un porcentaje y un riesgo de efectos adversos. Está dentro de lo que está descrito en la literatura médica y la posibilidad de tener un efecto adverso. En el caso de estas vacunas se observó un grupo de pacientes que presentaron miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, asociado a la administración de la vacuna. Pues bien, si bien es cierto, podría presentarse este escenario, también no es menos cierto que una infección por COVID tiene mucho más posibilidades de generar este mismo caso, una miocarditis, que la vacuna. Entonces, bueno, si hacemos un tema de riesgo-beneficio, en realidad, pues tenemos menos posibilidad de adquirir miocarditis vacunándonos que no haciéndolo, ¿no? Y los casos que se han visto en población pediátrica no han demostrado ser fatales ni letales en ninguno de los casos. Entonces, tomando en cuenta esos datos, pues me parece que los riesgos superan por largo, perdón, los beneficios superan por largo los riesgos y esto pues nos hace tener la posibilidad y la seguridad de decir que vacunar es una muy buena iniciativa. Y otra cosa, la vacuna que está asociada justamente con el tema de la posibilidad remota
de tener una miocarditis era justamente la vacuna de Pfizer, ¿no? Y tengo entendido que ahora pues la estrategia está centrada en vacunar a todos los niños con la vacuna Sinovac, en donde no se ha visto este tipo de efectos. Entonces, bueno, en general, aún así, fuéramos a vacunar con una y otra, ambas tienen un perfil de seguridad lo suficientemente buena como para ser recomendadas para ser administradas en el grupo de pacientes pediátricos. Ahora, doctor, otra preocupación también de los padres es, algunos tienen todavía temor de mandar a sus hijos a clases por justamente por la preocupación de a lo mejor algún contagio, de que su hijo pueda tener algún riesgo. Sin embargo, vemos que también algunos padres ya quieren mandar a sus hijos a clases, algunos ya lo han hecho en el ciclo Sierra Amazonía. ¿Qué recomendaciones nos puede dar usted? Bueno, en general, nosotros tenemos el tema del regreso a la presencialidad escolar. Ya han pasado, ya van a ser casi 2 meses desde que esto inició y nosotros hemos visto en general que no se han disparado casos, que no han existido picos a nivel comunitario, lo cual nos hace pensar que las estrategias tomadas en las escuelas es bastante adecuado. Obviamente también hay que recalcar que el proceso de vacunación ha sido exitoso en población adulta, en población adulta mayor, y esto de vacunar a niños nos pone cada vez más cerca de la presencialidad total en clases, ¿no? Mi recomendación en general sería, bueno, que todos en casa estemos vacunados, los que no han hecho, porque hay un buen grupo de adultos que no lo ha hecho por cualquiera sea el motivo, eh, que tenga la confianza de acercarse a un centro de salud o a una unidad de vacunación para ponerse al día en el esquema de vacunación, porque finalmente los adultos sí somos más susceptibles a una complicación por este virus. Y en los niños, vacunarlos igualmente en el proceso y en el esquema trazado por el Ministerio de Salud Pública. Así también no descuidar que el hecho de estar inmunizados no nos garantiza todavía y la indicación en general no está todavía para liberar medidas de bioseguridad. Es decir, en escuelas, en colegios, en universidades y en trabajo todavía debemos tener las medidas biosanitarias con las que ya hemos venido trabajando. Pero es una buena noticia esto. Hay que pensar y hay que tomar en cuenta que los niños han pasado 1 año y medio, ya casi 2 años, pues en esto. Y hasta por salud mental, el proceso de aprendizaje, pues requiere la presencialidad de los niños. Entonces, yo creo que es un momento como para sentarse a conversar de la presencialidad. A los padres les recomendaría que conversen con su médico pediatra de cabecera, con su médico, y se pongan de acuerdo a ver qué tan conveniente es ajustándole al escenario y la situación familiar. Doctor, también hay inquietudes de algunos padres de familia respecto a que a los que tienen de 5 a 6 años, primero se pide que se complete el esquema de vacunación general que tienen los menores. Y ya veíamos una publicación del Ministerio de Salud que en medio podría ser entre la primera y segunda dosis, que haya esta vacunación, completar esta vacunación del esquema normal. ¿Qué recomendación también nos da usted respecto a eso? Bueno, entiendo que la estrategia del Ministerio de Salud Pública es ponerse al día en ese grupo de pacientes en los cuales han pasado en pandemia, en los cuales los servicios de salud han pasado colapsados, en los cuales no tuvieron acceso a las vacunas porque pues es de conocimiento público que durante un tramo importante del gobierno anterior y durante pandemia, nosotros tuvimos problemas de abastecimiento y stock de vacunación. Entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que la gente tenía temor, miedo de acercarse a un servicio de salud para un control, un chequeo, se dejó en el aire muchos temas y muchos esquemas de vacunación incompletos. Eh, entonces, tomando en cuenta ese dato, creo que el ministerio está, pues, digamos que aprovechando la situación para poner al día, lo cual me parece una estrategia totalmente válida y aceptable. Eh, no es necesario, no es obligatorio que el niño tenga un esquema previo completo para administrarse una vacuna del COVID. Esto también hay que dejarlo claro. Pero sí es óptimo y es mucho más probable que tengamos una complicación con enfermedades prevalentes de la infancia, que se vacunen los niños antes de los 3, 5 años, que tengan más problemas con ese tipo de gérmenes, de virus, a que tenga una complicación por COVID.
O sea, dicho esto, el consejo realmente sería ponerse al día en vacunas, acercarse a una unidad del Ministerio de Salud Pública, si se lo hace privadamente, acercarse donde el médico pediatra, ponernos al día y administrarnos la vacuna. Realmente no hay un intervalo que nosotros podamos decir, este es el determinado para que un niño se vacune con tal o cual vacuna o entre vacunas. Realmente se lo puede hacer inclusive en una sola sesión. Pero bueno, también alrededor de estos mitos y miedos que hay en la comunidad, creo que el ministerio plantea un esquema un poquito más conservador, ¿sí? Pero pues en general podríamos hacerlo en cualquier momento y con cualquier intervalo, siempre y cuando el fin sea vacunar a un niño. Y respecto a la vacunación a la influenza, que suele ser regular cada año, ¿es preferible esperar después de un tiempo de la vacunación del COVID-19? Bueno, por el momento no estamos vacunando influenza. La cepa estacional influenza se vacuna cada año, ¿no es cierto? Y hay una cepa estacional que va cambiando de año a año. Todavía no estamos en época de vacunación de influenza, que debe estar por implementarse una campaña de vacunación. Yo creo que entre no, finales de noviembre, diciembre, enero, dependiendo del tema de cómo esté manejándose el Ministerio de Salud Pública. Tenemos la vacunación de COVID de por medio, entonces espero que también se trabaje esto, pero la recomendación sería sí hacerlo, sí hacerlo. No habría ningún problema nuevamente en combinar vacunas, aunque estoy seguro que el Ministerio probablemente no lo va a hacer de esa forma, no que hará un esquema diferenciado con algún intervalo de tiempo entre dosis, pero es muy importante tomar en cuenta que deben los niños también vacunarse contra influenza porque realmente con el regreso a la presencialidad lo que hemos visto son muchos cuadros de infecciones respiratorias comunes de las que manejamos, entre ellas influenza, que también está circulando. Entonces, lo último que queremos es que pues estén circulando 2 o 3 virus al mismo tiempo, teniendo la posibilidad de vacunar, porque el otro año era impensable esto, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos el COVID circulando, pero también podríamos tener influenza. Y realmente los picos de influenza se vieron bastante disminuidos, no tuvimos tantos casos justamente por el tema de que los niños no estaban yendo a escuelas, colegios y por todas las medidas de bioseguridad que estábamos manejando. Pero este año consideramos que no va a ser el mismo escenario tomando en cuenta cómo está la tendencia a normalizarse todo, ¿no? Y justamente hablábamos de la influenza. ¿Cómo podríamos de alguna forma diferenciar algún caso de COVID con algún caso de gripe estacionaria? ¿Hay alguna forma, si algún padre puede decir algún síntoma de este es COVID, de este es gripe, o son muy similares los? Son cuadros bastante parecidos. Digamos que niños, inclusive el COVID se ha venido presentando de varias formas y con varios matices, desde el paciente asintomático, el que no tiene síntomas, hasta cuadros gastrointestinales, respiratorios, simplemente febriles, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esto, pues me resulta muy difícil decirle a un papá, mire, si tiene este tipo de síntomas versus esto, puede ser o no puede ser. Va a ser muy complicado en realidad, pero lo que sí les puedo decir es que en cuanto su niño tenga un cuadro respiratorio, un cuadro caracterizado por fiebre, inmediatamente, pues lo primero, no enviarlo a clases y acudir a su médico de confianza, a su médico pediatra para hacer una valoración. Entonces nosotros hacemos la valoración clínica y pues se puede hacer ya pruebas exactamente para saber cuál de los dos virus es, pero eso vendrá en función a la necesidad y a las características del paciente. Pero clínicamente decirle, Daniel, va a ser muy complicado, pero bueno, la indicación hoy por hoy en esta etapa en la que estamos es si un niño está enfermo, y en realidad esto debería ser siempre, no solo por un tema de pandemia, si un niño está enfermo o en malas condiciones, simplemente no debería ir a clases y debería ser valorado por un médico. Perfecto, doctor. Para terminar, es fundamental entonces para alcanzar la inmunidad de rebaño que los niños se vacunen. ¿Podríamos incluso decir que podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño este año en el país? Daniel, es muy complicado hablar de inmunidad de rebaño todavía, tomando en cuenta algunos factores. El primero es que en realidad no acabamos de tener cifras claras sobre el tema contagios, que creo que eso fue el gran déficit
que nos dejó la anterior administración en salud con todos los problemas que existieron, ¿no? Y la segunda, bueno, ahora tenemos datos, por suerte, de vacunación en relación al proceso actual, en los cuales todavía tenemos un porcentaje en el cual nos cuesta acercarnos un poco, no vamos a ir a la velocidad que fuimos en el mejor de los momentos del proceso de vacunación. Cierto es que ese grupo de pacientes pediátricos representan también un porcentaje importante, pero me parece que todavía vamos a tener algún tipo de déficit para llegar a ese porcentaje de inmunidad, que algunos pues lo colocan en el 70, otros pues en base a la transmisibilidad de las nuevas cepas y la virulencia que tienen, lo ubican en el 85%, lo cual sería un poquito más complicado todavía. Me parece que va a ser un poquito complicado, pero con una buena cifra, si manejáramos buenas cifras exactas de contagios en general y se hubieran hecho pruebas al momento, capaz tendríamos un valor un poquito más cercano a la realidad de esas personas que adquirieron inmunidad, ya sea por la vacuna o por la infección, y poder pues decir con tranquilidad, sabe que sí, vamos a llegar a una inmunidad de rebaño en el transcurso del año. Pero si no tenemos esos datos y todavía pues nos cuesta algunas cosas, tenemos un porcentaje de gente adulta que no se ha vacunado, de adultos mayores de igual forma, y ahora con esto de los niños, que es todavía mucho más delicado, mucho más difícil la toma de decisión para algunas personas en función a mucha información falsa que está rodando por redes sociales, en el día a día, en el boca a boca. Me parece que va a ser un poquito complicado. Sin embargo, el perfil epidemiológico, la ocupación de camas, la letalidad, la cantidad de gente que ha fallecido ha disminuido importantemente y creo que con eso podemos estar un poco más tranquilos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Cepeda, quien nos ha explicado cómo debe avanzar la vacunación con niños y nos ha dado recomendaciones también para cuando van a la escuela y cuando tienen algún tipo de enfermedad respiratoria. Muchas gracias, doctor Cepeda. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, un gusto.